Audiolibro Mo Dao Sushi, Gran Maestro de la Cultivación Demoníaca. Novela por Mo Shan-Tong Shu. Video narrado y editado por @DacelVIP. Capítulo 1. Prólogo. Buenas noticias. Wei Wuxian ha muerto. Ha pasado menos de un día desde el asedio en el cementerio sin nombre, Luanshan. A pesar de eso, estas noticias, como si llevaran alas, ya han recorrido el mundo de los cultivadores, propagándose más rápido que la misma guerra. Inmediatamente, ya sea si es un aristócrata o un monje recluido, todos están hablando de cómo los 4 grandes sectas unieron sus fuerzas y de cómo todas las sectas pequeñas y grandes, cientos de ellas, se unieron para participar en este frenético asedio. ¿El patriarca Yilin ha muerto? ¿Quién lo pudo haber matado? ¿Quién otro más pudo haber sido que su Shidi, Yan Chen, que puso la rectitud sobre sus relaciones personales y trajo los clanes de Yu Mendiang, Lan Linjin, Gu Sulan y Qin Hunie para encabezar su ataque? Los 4 clanes arrasaron con su guarida Luanshan. Debo decirlo, actuaron bien. Así es, lo hicieron muy bien. Esa peste por fin ha sido arrancada de raíz. Si no fuera por el clan Yu Mendiang, que lo acogió y entrenó, Wei Wuxian habría sido una persona mediocre, de esas a las que todos son indiferentes. Él nunca hubiera sido capaz de crear las tormentas que hizo. El líder de la secta Yang lo crió como un hijo de su propia sangre y carne. Sin embargo, esa amabilidad fue desechada cuando decidió abiertamente desertar de su secta e hizo al mundo de los cultivadores su enemigo. Y no solo deshonró al clan Yang, sino que también causó la trágica muerte de casi todos ellos. Es un perfecto ejemplo de un infeliz malagradecido que muerde la mano que le da de comer. Es impresionante cómo ese Yan Chen dejó que este tipo actuara tan arrogantemente por tanto tiempo. Si yo hubiera estado en su lugar, cuando este tipo Wei desertó, no lo hubiera apuñalado solamente, sino que de inmediato hubiera inspeccionado a todos los discípulos de la secta para que definitivamente se detuviera antes de hacer todas esas cosas locas que hizo después. Y ni siquiera vale la pena traer a colación estas consideraciones que tuvo con su amigo de la infancia. ¿De dónde sacaron ese rumor? Wei Wuxian no fue asesinado por Yan Chen. Yan Chen solo fue una de las fuerzas principales. Fue la misma hechicería que Wei Wuxian practicó la que falló y se volvió contra él. Terminó sufriendo por las mordidas de sus propios fantasmas y fue masticado vivo hasta ser convertido en polvo fino. Justo castigo. Los fantasmas que creó eran como un grupo de perros locos mal amarrados que mordían a quien sea que se encontraran. Merece haber sido masticado hasta la muerte. Sin embargo, si no fuera por Yan Chen, basó su plan a partir de la debilidad de Wei Wuxian. El éxito o el fracaso hubiera sido difícil de prever. No lo olvides, Wei Wuxian aún tiene ese objeto como un as bajo la manga. ¿Olvidaste acaso esa noche que logró aniquilar a más de 3.000 famosos cultivadores? Había escuchado que fueron más de 3.000, unos 5.000 quizá. Afortunadamente, antes de su muerte, destruyó ese monstruoso aparato. Si él hubiera dejado esa cosa en este mundo, hubiera sido un pecado aún mayor. Sí. Hablando de eso, en esos años, Wei Wuxian era uno de los cultivadores más prometedores, viniendo de una distinguida secta y encontrando éxito a una edad temprana. ¿Cómo es que terminó de esta manera? Esto demuestra que en el camino de la cultivación uno debe mantenerse en la vía recta. Perderse en el deshonesto camino del mal, que aparenta ser realmente impresionante, solo provee fama momentánea. Tan solo mira, ¿qué quedó de él? Ni siquiera un cuerpo que llorar. Sus prácticas de cultivación no eran la única causa. El carácter de Wei Wuxian es en verdad inmoral. Enojar a los dioses y causar resentimiento en la gente. ¡Ah! Las acciones que uno comete, buenas o malas, serán pagadas de una forma u otra. Después de su muerte, ese tema se dio por cerrado, tal como un ataúd, y una conclusión fue sacada. Hubo un consenso general y cuando quiera que se hallaba un pequeño atisbo de disidencia, este era inmediatamente suprimido. Sin embargo, había un pensamiento persistente en la mente de todos, pero que nadie se atrevía a mencionar. El espíritu de Wei Wuxian no podía ser invocado.
Eso significaba que su alma había desaparecido. Quizá fue destrozada por los millones de fantasmas que lo habían devorado. O quizás había escapado. Si lo primero había ocurrido, naturalmente sería un deleite y satisfacción de todos. No obstante, nadie duda de que el patriarca Yi Ling tiene la habilidad de elevar los cielos, mover las montañas y secar océanos. Es por esto que, si lo segundo había ocurrido, el momento en que su espíritu sea restaurado y su renacimiento sea un hecho, el mundo de los cultivadores e incluso todo el reino mortal verían caer sobre sí una enfurecida venganza y maldición, que los hundiría en un mundo sin justicia y bajo el reinado del terror. 120 bestias de piedra provenientes de la montaña Shen cubren la cima del Wanshan. Con el pasar de los días, cada uno de los clanes principales empezó a celebrar rituales de invocación e a investigar exhaustivamente los alrededores. Reunía las anomalías de todo el mundo y se mantenían en un estado de alerta máxima. El primer año, los vientos estaban calmos y las olas serenas. El segundo año, los vientos estaban calmos y las olas serenas. El tercer año, los vientos estaban calmos y las olas serenas. El 13º año, los vientos y las olas seguían como antes, tranquilas. Más y más gente creía que, quizás, el espíritu del patriarca Yi Ling realmente había perecido. Aun cuando él era capaz de poner el mundo de cabeza, llegó el día en que fue su turno de ser derrocado. Nadie se mantiene en la cima por toda la eternidad. Después de todo, una leyenda es solo una leyenda.